Apenas me acomodé en el jet privado que mi madre adoptiva había preparado para mí, vi en el móvil decenas de llamadas perdidas de Lucía y un montón de mensajes sin leer. La rueda de prensa empieza en media hora. Enzo, ¿dónde estás? No digas que no te lo advertí. Si no apareces hoy, te juro que no volverás a ponerme un dedo encima. Hace 4 años, un simple ceño fruncido por su parte habría bastado para tenerme en vilo todo el día. Pero ahora, mi corazón estaba en calma, impasible, e incluso sentía un escalofrío por lo absurdo que era todo. Apagué el móvil, saqué la tarjeta SIM y la tiré. El avión comenzó a rodar por la pista y la enorme fuerza de la aceleración me pegó al asiento. Por la ventanilla, la ciudad en la que había vivido durante 4 años se alejaba a toda velocidad. Cerré los ojos. Adiós, Lucía. Adiós, mis padres biológicos. Hace 4 años, nuestras vidas no deberían haberse cruzado. A partir de hoy, no volveremos a tener nada que ver. Mientras tanto, en el lugar de la rueda de prensa, después de enviar incontables mensajes de WhatsApp que quedaron sin respuesta, Lucía perdió la paciencia y volvió a llamarme. A diferencia de las veces anteriores, en las que nadie contestaba, esta vez una fría voz grabada anunció: el teléfono al que llama está apagado. ¿Apagado? El rostro de Lucía se ensombreció al instante. A su lado, sus padres se acercaron. Lucía, ¿has podido contactar con Enzo? Lucía negó con la cabeza. El rostro de su padre también se crispó, y su madre, al borde de las lágrimas, estalló: hay muchísimos periodistas esperando ahí fuera. Si no aparece, todos pensarán que Mateo no es el verdadero heredero y que le estamos haciendo un feo. No me puedo creer lo de Enzo. Con lo crítica que es la situación de Mateo, y su propio hermano se niega a decir una palabra para ayudar. ¿Qué he hecho yo para merecer un hijo tan egoísta? Su padre la abrazó para consolarla. Tranquila. Aunque Enzo se crió en una familia de poca monta y no tiene modales, lo que siente por ti es de verdad. Si tú le pides que venga, no se atreverá a desobedecerte. Lo dijo con total seguridad, pero Lucía se quedó helada. Unos días atrás, ella también habría estado convencida, como sus padres, de que yo acudiría por ella sin dudarlo. Pero al recordar mi frialdad de los últimos días, e incluso como la había rechazado cuando intentó acercarse, de repente ya no estaba tan segura. Una extraña inquietud comenzó a apoderarse de ella. Voy a buscarlo. Justo cuando se levantaba, su asistente entró a toda prisa. Señora Sánchez, su marido, el señor Enzo, está aquí. A Lucía se le iluminaron los ojos y caminó hacia la salida sobre sus tacones. Sin darse cuenta, soltó un suspiro de alivio. En ese momento, ni ella misma sabía si se sentía aliviada porque mi llegada serviría para defender a Mateo, o simplemente porque mi presencia demostraba que todavía me importaba. Sin embargo, al llegar a la puerta, no me vio a mí, sino a un hombre de traje impecable. Señora Sánchez, dijo el hombre con cortesía. Soy Javier, el abogado del señor Enzo. Hoy asistió a la rueda de prensa en su nombre. El semblante de Lucía se endureció. ¿Y Enzo? El abogado sonrió. Al señor Enzo no le viene bien asistir. ¿Qué no le viene bien? Lucía frunció el ceño. ¿Está enfermo? Ahora que lo pensaba, cuando me vio esa mañana, mi rostro estaba extrañamente pálido. Estaba a punto de insistir cuando sus padres salieron también. Al ver que yo no había venido en persona, sus rostros se tornaron sombríos. ¿Qué pretende Enzo con esto? ¿Enviarnos un abogado para quitarnos de en medio? ¿Acaso quiere que la prensa malinterprete la situación a propósito? Bueno, llegados a este punto, tendremos que conformarnos con que el abogado aclare las cosas en su nombre. De lo contrario, los periodistas de fuera se inventarán cualquier cosa. Efectivamente, en ese momento, tanto sus padres como la propia Lucía daban por hecho que el abogado estaba allí para hablar en mi nombre y confirmar que Mateo era mi hermano. El abogado no dio explicaciones, simplemente subió al estrado. Buenos días a todos. Soy Javier, el abogado que representa a Enzo. El letrado no se anduvo con rodeos. Estoy aquí hoy para hacer 2 anuncios importantes. En primer lugar, el señor Enzo desea cortar toda relación con la familia García. A partir de hoy, él y la familia García no tendrán ningún vínculo. Aquellas palabras provocaron un estallido en la sala. ¿Cortar lazos con los García? ¿Acaso no era esa la confirmación de que la familia había favorecido al impostor, y que yo, el verdadero heredero, me marchaba completamente desilusionado? Los rostros de los padres de Lucía se quedaron lívidos. Desde el estrado, el abogado Javier continuó, y en segundo lugar,
el señor Enzo ha iniciado los trámites legales para divorciarse de la señora Lucía Sánchez. Lucía levantó la cabeza de golpe. ¿Qué quería divorciarme de ella? Antes de que pudiera asimilar la noticia, los periodistas presentes estallaron en un clamor. Señora Sánchez, ¿su divorcio tiene algo que ver con Mateo? Mateo, ¿no te bastaba con arrebatarle a Enzo su puesto como heredero de los García? ¿Ahora también quieres quitarle a su mujer? En medio del caos, los guardaespaldas se abrieron paso para proteger a Lucía y a los suyos, sacándolos de allí a toda prisa. Mientras tanto, yo ya había aterrizado en Italia. Nada más salir por la terminal VIP, me encontré con cientos de hombres vestidos de negro formando un pasillo. En cuanto aparecí, gritaron al unísono, «Bienvenido a casa, señorito». Al mismo tiempo, mis padres adoptivos se acercaron para abrazarme. Mi padre, emocionado, exclamó, «Enzo, has vuelto tan de repente. Si lo hubiera sabido, la habría reservado todas las plazas de Europa para celebrarlo». Papá, eres un exagerado. Precisamente por ese carácter tan ostentoso de mi padre adoptivo, nunca me había atrevido a que vinieran a visitarme a España. Aunque me quejaba, no podía evitar sonreír. Qué bien se siente que te quieran. Es una sensación maravillosa. Mi madre adoptiva, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó y me abrazó con fuerza. Pase lo que pase, lo importante es que has vuelto. Mientras hablaba, me miró de arriba abajo y frunció el ceño. ¿Cómo has podido adelgazar tanto en tan pocos años? ¿Qué te han hecho los García y esa tal Lucía? Al pronunciar la última frase, un brillo gélido asomó en la mirada de mi madre adoptiva. Aunque yo no había dicho gran cosa, ella ya había mandado investigar cómo me habían tratado mis padres biológicos y Lucía durante todos esos años. Al pensar en ello, mi madre adoptiva se encendió de rabia. Hijo, ¿estás seguro de que no quieres que tu padre y yo nos encarguemos de esto? Sabes perfectamente que tanto los Sánchez como los García pagarían las consecuencias con solo un chasquido de nuestros dedos. Sabía perfectamente que mi madre adoptiva no exageraba, pero aún así, negué con la cabeza. No hace falta. Para mí, ya son desconocidos. Y era la verdad. Tanto mis padres biológicos como Lucía eran como fantasmas de una vida pasada, ya no significaban nada para mí. No iba a preocuparme por ellos, ni a malgastar mis energías, ni siquiera sentía el deseo de vengarme. Ya había malgastado 4 años preciosos de mi vida con esa gente. A partir de ahora, no pensaba dedicarles ni un segundo más. Con ese pensamiento, abracé a mi madre adoptiva. Mamá, me apetece tu pasta. Volvamos a casa. Me subí al coche primero. Cuando ya me alejaba, mi padre adoptivo le preguntó a mi madre, cariño, ¿de verdad vamos a dejar que los García y esa chica, Lucía, se salgan con la suya? Mi madre adoptiva soltó una risa helada. ¿Cómo crees? Después de cómo han tratado a Enzo, es imposible que los deje en paz. Querido, empieza a hacer los preparativos. Su expresión era implacable. En un mes, volveremos a España con Enzo, y haré que toda esa gente pague por lo que ha hecho. Mientras tanto, en España, la rueda de prensa terminó en un completo caos. Al salir, Mateo, pálido como la cera, agarró la mano de Lucía. Lucía, Enzo quiere destruirme. Ahora todo el mundo sabe que no soy el heredero de los García. Me he quedado sin familia. Lucía frunció el ceño, algo ausente. Mis tíos siempre te han tratado como a un hijo, pero al final, no soy de su sangre, sollozó Mateo. Quería encontrar a mi verdadera familia, pero mis padres biológicos me abandonaron. La única persona a la que puedo amar de verdad eres tú. Lucía se quedó perpleja. Al bajar la vista, vio que Mateo la miraba con una profunda devoción. Lucía, sé que durante todos estos años has sentido algo por mí, y que solo tu matrimonio con Enzo te impedía estar a mi lado. Ahora que él mismo ha pedido el divorcio, ¿no crees que por fin podemos estar juntos? Dicho esto, Mateo la rodeó con sus brazos e intentó besarla. Pero Lucía se quedó completamente rígida. Se suponía que anhelaba un momento de intimidad real con Mateo. Se suponía que, en el pasado, cuando pensaba en esas cosas, era en él en quien pensaba. Sin embargo, ahora que Mateo la estaba besando de verdad, no sentía la más mínima emoción. En su lugar, de forma inexplicable, mi imagen apareció en su mente, mi piel bronceada, mi pecho fuerte. Lucía se apartó bruscamente. Mateo la miró, incrédulo. Con voz gélida, Lucía dijo, ¿quién ha dicho que Enzo y yo estemos divorciados? Mientras yo no firme los papeles, sigue siendo mi marido. Dicho esto, se bajó del coche sin mirar atrás, dejando a Mateo dentro, pálido y desconcertado.
Lucía se dirigió a casa a toda prisa. Enzo, sal de donde estés, gritó mi nombre, exigiendo una explicación sobre el divorcio. Pero por más que gritaba, la casa permanecía en silencio. ¿Aún no he vuelto? Lucía frunció el ceño y llamó al chofer. Esta mañana, cuando el señor Enzo salió del club, no vino a casa. El chofer se quedó perplejo. Señora, el señor no vino a casa. Se fue al aeropuerto. Lucía se quedó de piedra, y su rostro palideció por completo. ¿Al aeropuerto? ¿A hacer qué? El chofer, sorprendido por la intensidad de su reacción, tartamudeó. No lo sé, señora. Pensé que usted lo sabía. Ahora que lo pienso, recibió una llamada en el coche. Mencionó algo de volver a casa, y la llamó mamá. Lucía se quedó helada. Era evidente que la mamá a la que yo me refería no era su madre, sino la mía adoptiva. Sus pupilas se contrajeron al comprenderlo. Por fin, me había ido a Italia. Subió corriendo las escaleras, y tal como sospechaba, en el despacho no quedaba ni rastro de mis documentos ni de mi equipaje. Se quedó pálida. No solo quería el divorcio, sino que además se marchaba a Italia. Sintió una opresión en el pecho y se giró hacia su asistente. Llama al aeropuerto ahora mismo. Prepara el jet privado. Me voy a Italia. La asistente de Lucía ya estaba haciendo las gestiones para el avión cuando, de repente, sonó el teléfono. Era su madre. Lucía, ¿dónde estás? Mateo ha intentado suicidarse. La mano con la que Lucía sostenía el móvil se quedó paralizada. Preparar el jet llevaría tiempo, así que le dijo a su asistente, ten el avión listo. Estaré en el aeropuerto en 1 hora, más o menos. ¿Entendido?, respondió la asistente. ¿A qué ciudad de Italia nos dirigimos? Lucía se quedó en blanco. De repente, cayó en la cuenta de que solo sabía que mis padres adoptivos vivían en Italia, pero no tenía ni idea de la ciudad exacta. Quizás yo lo había mencionado alguna vez, pero ella nunca me había prestado atención. La frustración se apoderó de ella. Primero, investiga todos los vuelos que han salido hoy hacia Italia. Averigua a qué ciudad ha ido Enzo. Cuando Lucía llegó al hospital, Mateo estaba fuera de sí. Deberíais dejarme morir. Total, ya todo el mundo sabe que soy un impostor. ¿Qué sentido tiene vivir? Antes, una escena así de Mateo le habría provocado compasión, pero hoy solo sentía una profunda irritación. Inexplicablemente, pensó en mí, en cómo, sin importar la humillación que sufriera, yo siempre lo sobrellevaba en silencio, sin una lágrima, sin una queja, sin molestar a nadie. Sintió una punzada en el corazón. Al entrar en la habitación, escuchó la voz indignada de su padre. ¿Pero qué demonios pretende Enzo? Primero el divorcio, ahora reniega de la familia. Perfecto. Ahora todo el mundo estará convencido de que le hemos hecho la vida imposible. A lo mejor lo ha hecho a propósito, dijo su madre con una mueca de desdén. Quiere que todo el mundo piense que somos los malos. Es joven, pero tiene un corazón muy retorcido. ¡Qué poca vergüenza! De no haberlo oído con sus propios oídos, nadie creería que una madre pudiera hablar así de su propio hijo. Sus padres levantaron la vista. Al verla, le preguntaron de inmediato, Lucía, ¿has encontrado a Enzo? Si es así, dile que venga ahora mismo y se arrodille para pedirle perdón a Mateo. Lucía, cada vez más irritada, respondió, se ha ido a Italia. ¿Qué? Sus padres se quedaron de piedra. Su madre fue la primera en reaccionar. ¿Ha vuelto con sus padres adoptivos? Será desagradecido. Nosotros somos sus verdaderos padres. ¿Qué se le ha perdido con ese par de muertos de hambre? A su padre, en cambio, no parecía importarle. Si quiere irse, que se vaya. En unos días volverá arrastrándose. No me creo que vaya a renunciar a su puesto como heredero de los García por ese par de desgraciados. Ah, ¿sí? Lucía frunció el ceño. Pero ha pedido el divorcio. Al pronunciar esa palabra, sintió una opresión aún mayor en el pecho. Para su sorpresa, sus padres se echaron a reír. No me digas, Lucía, ¿de verdad te crees que quiere divorciarse? Es evidente que solo es una estrategia para hacerse el duro. Antes de que Lucía pudiera responder, su asistente entró en la habitación. Señora Sánchez, lo he comprobado. El nombre del señor Enzo no figura en la lista de pasajeros de ningún vuelo a Italia de hoy. Su madre soltó una risa despectiva. ¿Lo ves? Te lo dije. Ni divorcio, ni Italia, ni nada. Todo es puro teatro por parte de Enzo. Su voz destilaba desprecio. A su lado, Lucía, disimuladamente, respiró aliviada. Menos mal, Enzo no se había ido.
Pero si no estaba en ninguno de esos vuelos, ¿dónde se había metido? Lucía se sentía inquieta. Estaba a punto de salir a buscarme cuando sonó el teléfono de su padre. ¿Qué? La expresión de su padre cambió por completo al contestar. Que el grupo Star quiere cancelar todos nuestros contratos. Lucía se detuvo en seco. Su padre colgó y la miró, alarmado. Lucía, tenemos un problema. El grupo Star acaba de cancelar todos sus acuerdos con nosotros. ¿Y también con los Sánchez? Ahora sí que el rostro de Lucía cambió. El grupo Star era un conglomerado enorme. Durante los últimos años, más de la mitad de los negocios, tanto de los García como de los Sánchez, dependían de sus contratos con Star. Si Star rompía relaciones, se enfrentaban a un riesgo real de quiebra. Durante los días siguientes, Lucía estuvo hasta arriba de trabajo, intentando solucionar la crisis con Star, al mismo tiempo, buscándome. Al principio pensó que solo era una rabieta por mi parte y que volvería en un par de días. Pero los días pasaron y yo no aparecí. Lucía volvió a llamar a su asistente. ¿Estás segura de que Enzo no ha ido a Italia? He revisado todos los vuelos comerciales, señora. Su nombre no aparece en ninguna lista. Solo hubo un jet privado cuyo manifiesto de pasajeros es confidencial. Lucía se quedó pensativa. ¿Un jet privado? Los García nunca le dejarían usar el suyo, y el de ella estaba en el hangar. No podía ser Enzo. Aún así, Lucía seguía inquieta y consideraba volar a Italia de todas formas, pero entonces la llamó su padre. Lucía, el señor de la Cruz, su mujer y su hijo vienen a España en 2 días. Es nuestra oportunidad. La familia de la Cruz era uno de los clanes empresariales más poderosos de Europa. Hacía tiempo que habían descubierto que los de la Cruz eran la principal fuente de financiación del grupo Star. Lucía había intentado reunirse con los directivos de Star en varias ocasiones, sin éxito. La visita de la propia familia era una oportunidad de oro. Con esto, Lucía aparcó la idea de ir a buscarme. 3 días después, en el hotel más lujoso del centro de la ciudad. Era la noche de la fiesta organizada por la familia de la Cruz, y prácticamente toda la alta sociedad española estaba presente. Mateo, como acompañante de Lucía, había venido con los padres de ella. Al bajar del coche, se quedaron boquiabiertos ante el desfile de vehículos de alta gama. Las amigas de Lucía también estaban allí. Desde luego, los de la Cruz no reparan en gastos. ¡Qué pasada! He oído que esta vez han traído a su hijo, el único heredero de la fortuna de la Cruz. El soltero de oro por excelencia. Me muero de ganas de verle. Justo cuando estaban cotilleando sobre el heredero, Lucía se giró y vio a una mujer rubia de ojos azules que le resultaba familiar. Se acercó a ella con una sonrisa. Señora Sánchez, qué coincidencia. El rostro de Lucía se tornó gélido. ¿Qué haces tú aquí? La mujer que tenía delante era la misma extranjera con la que me había visto. La mujer le ofreció una tarjeta de visita con una sonrisa y dijo en un español perfecto: la última vez no tuvimos tiempo para presentaciones formales. Me llamo Blanca, soy la directora general del grupo Star. Ya que estamos aquí, podemos hablar de la retirada de sus fondos. El padre de Lucía se acercó rápidamente. Lucía, ¿conoces a alguien de Star? Con el rostro sombrío, ella respondió: la vi con Enzo el otro día. Sus padres se quedaron de una pieza. No se imaginaban que yo pudiera conocer a alguien tan importante como la directora general de Star. De repente, su padre pareció atar cabos. Un momento, señorita Blanca. Su decisión de romper relaciones con los Sánchez y los García no tendrá nada que ver con Enzo, ¿verdad? Blanca enarcó una ceja, pero antes de que pudiera responder, el padre de Lucía intervino, angustiado. Señorita Blanca, no sé qué sarta de mentiras le habrá contado ese hijo mío desagradecido, pero por favor, no le crea. Solo está celoso de su hermano y no sabe lo que dice. Cuanto más lo pensaba, más sentido le encontraba. Al fin y al cabo, su colaboración con Star había sido larga y fructífera, eran generosos y fiables. Era imposible que cancelaran todo sin una buena razón. Pero si yo tenía una relación estrecha con la directora, todo encajaba. Seguro que, tras romper con la familia, me había dedicado a difamar sus empresas para que Star le retirara su apoyo. Cuanto más lo pensaba, más se enfurecía, y sus palabras se volvieron más crueles. Ese Enzo no es más que un problema con patas. Ya era suficiente con los disgustos que nos daba en casa, pero ahora se mete en los negocios. Desagradecido. Cuando vuelva, le voy a dar una paliza que no olvidará. Al oír aquello, el rostro de Blanca se endureció por completo.
Señor García, si vuelve a decir una sola palabra fuera de lugar, no espere que sea cortés. Mi intención era retirar nuestra inversión de forma gradual para no ahogarles financieramente. Pero si se atreve a decir una sola estupidez más, retiraré hasta el último céntimo de inmediato y los dejaré en la ruina. Al ver cómo Blanca me defendía sin la menor vacilación, tanto los García como Lucía se quedaron perplejos. Finalmente, Mateo rompió el silencio con una risa burlona. Señorita Blanca, si no me equivoco, usted es solo una empleada de Star, ¿no es así? Continuó con frialdad, usted no es la dueña de la empresa. ¿Cancela una colaboración tan importante solo por Enzo, sin miedo a que sus jefes se enfaden? ¿Arriesgar su carrera por un hombre? ¿Qué relación tienen exactamente usted y Enzo? Mientras hablaba, Mateo miró de reojo a Lucía y vio, con satisfacción, cómo su rostro se ensombrecía. Sin embargo, para su sorpresa, Blanca se echó a reír. Tienes razón, yo solo soy una directora en el grupo Star. Pero, añadió con voz gélida, la decisión de cancelar los contratos con los García y los Sánchez vino directamente del presidente del Consejo de Administración. Lucía intervino, tajante. ¿Quién es su presidente? Quiero hablar con él. Me temo que eso no va a ser posible. Blanca esbozó una sonrisa enigmática. Aunque, señora Sánchez, usted ya ha conocido a nuestro presidente. Lucía se quedó perpleja. ¿Cuándo? Aunque Star era el cliente más importante de su empresa, en todas las reuniones solo había tratado con jefes de proyecto. A la propia Blanca la acababa de conocer. Ni hablar del verdadero dueño. Blanca sonrió con sorna. Señora Sánchez, ¿aún no lo pilla? El verdadero presidente del grupo Star es su marido, del que está a punto de divorciarse, Enzo. ¿Qué? Mateo fue el primero en soltar una carcajada. Señorita Blanca, no bromee. ¿Él? Un don nadie que ha vivido en la miseria durante años, ¿de dónde iba a sacar dinero para montar una empresa? Está claro que ustedes dos tienen algo, y usted ha venido a inventarse todo esto para defenderle. La gente a su alrededor también empezó a reírse. Parece que Enzo ha encontrado una buena protectora. Menuda suerte que una mujer le defienda de esa manera. El rostro de Lucía se ensombrecía por momentos. Mientras se burlaban, una limusina negra se detuvo frente a la entrada. Era un modelo de edición limitada que destacaba incluso entre la colección de coches de lujo aparcados allí. Todos se detuvieron para mirar. La puerta se abrió y descendió una figura vestida con un traje negro. Alguien exclamó, «Es un traje de alta costura de Chanel. Aún no lo han presentado en pasarela. Yo lo he visto online. Debe de ser el heredero de los de la Cruz». La curiosidad del grupo aumentó, e incluso Lucía no pudo evitar mirar. Pero en el instante en que reconoció el rostro del recién llegado, se quedó petrificada. Los demás también lo reconocieron. La madre de Lucía exclamó, atónita, «Enzo, el que bajaba del coche era yo, desaparecido desde hacía días». No me fijé en Lucía y su grupo, estaba hablando por teléfono con mi madre adoptiva. Sí, mamá, lo sé, acabo de pasar por el orfanato. Ya me he cambiado y estoy en la entrada. Hace unos días, mis padres adoptivos me dijeron que tenían asuntos de negocios en España y que debía acompañarlos. Acepté sin pensarlo mucho, sin saber que mi madre había organizado esta fiesta. No me gustan estos eventos, pero no pude decirle que no. Aproveché el día para visitar el orfanato donde crecí y hacer una donación. Para cuando llegué, la fiesta estaba a punto de comenzar. Colgué y me disponía a entrar, cuando alguien me cortó el paso. Levanté la vista y vi a los padres de Lucía. ¿Dónde diablos te has metido todo este tiempo, Enzo? ¿Y este coche, cuánto te ha costado alquilarlo? ¿Crees que nuestro dinero cae del cielo? Era evidente que daban por hecho que había pagado el coche con su dinero, pero la tarjeta que me habían dado no cubría ni de lejos un vehículo así, por lo que debía de ser alquilado. Y eso también les enfurecía. Habla de cortar lazos, pero no tiene reparos en gastar nuestro dinero, dijo la madre con frialdad. ¿Y esa ropa que llevas? Mateo interrumpió, ese traje es imposible de conseguir. Tiene que ser una falsificación, ¿no? La madre estalló. ¿Vienes a un evento como este vestido con una imitación? ¿Quieres dejar en ridículo a la familia García? Lárgate a casa ahora mismo. Dicho esto, intentó empujarme de vuelta al coche, pero me zafé de ella. Dije que no tenemos nada que ver. No me toques. Me di la vuelta para marcharme, pero una esbelta figura se interpuso en mi camino. Levanté la vista. Era Lucía. Me miró con frialdad. Enzo, ¿dónde te has metido estos días? ¿Y por qué vistes así?
¿Qué relación tienes exactamente con esa tal Blanca? Aparté la vista. No es asunto tuyo. Aunque solo habían pasado unos días, al mirar al hombre que tenía delante, Lucía sintió como si hubiera transcurrido una eternidad. En el fondo, siempre había sabido que yo era atractivo, no con la belleza delicada de Mateo, sino con una masculinidad imponente. Pero en aquel entonces, los García nunca se molestaban en comprarme ropa decente, siempre acababa con las prendas que Mateo ya no quería, y que nunca me sentaban bien. Ahora, sin embargo, parecía un príncipe. ¿Qué había estado haciendo durante esos días? La miré de reojo y dije con indiferencia: cuando tengas un momento, firma los papeles del divorcio. El abogado me había dicho que se negaba a firmar. Aunque podría forzar el divorcio por la vía legal, prefería no alargar el proceso. Las pupilas de Lucía se contrajeron. Enzo, ¿por qué tienes tantas ganas de divorciarte? ¿Es porque no te he dejado tocarme en todos estos años? Estaba a punto de estallar de rabia cuando un empleado del hotel se acercó. Disculpen, ¿podrían mostrar sus invitaciones y continuar la conversación dentro? Nuestro grupo estaba bloqueando la entrada. Al notar las miradas curiosas a nuestro alrededor, Lucía se obligó a mantener la compostura. Vete a casa, dijo con frialdad. Ya ajustaremos cuentas cuando termine la fiesta. Solté una risa seca. ¿A casa? ¿No ves que yo también he venido a la fiesta? Al oír esto, las amigas de Lucía estallaron en carcajadas. Enzo, ¿tienes idea de dónde estás? Es una fiesta de los de la Cruz. Exacto. ¿Sabes quiénes son los de la Cruz? Una de las familias más ricas de Europa. Aunque te hayas camelado a esa tal Blanca, ¿de verdad crees que puedes conseguir una invitación para su fiesta privada? Es para morirse de risa. Mientras tanto, el empleado de la entrada, tras comprobar las invitaciones de los demás, se dirigió a mí. Señor, ¿su invitación, por favor? No le mostré nada. Las amigas de Lucía rieron aún más fuerte. El padre de ella, rojo de vergüenza, espetó: Enzo, ¿te crees que puedes entrar aquí alquilando un coche y con un traje falso? Deja de avergonzar a la familia García y lárgate. Y si te queda algo de decencia, ve a suplicarle a esa tal Blanca. Desagradecido. ¿Es que quieres ver a nuestra familia arruinada? La madre de Lucía intentó agarrarme del brazo, pero la aparté. Vuestros problemas ya no son asunto mío. Y no tengo invitación. Miré fríamente al empleado. Esta fiesta la han organizado mis padres para mí. ¿Para qué necesito una invitación? Se hizo un silencio sepulcral. Al instante, las amigas de Lucía rompieron a reír. ¿Una fiesta para ti? ¿Nos estás diciendo que eres el único hijo de los de la Cruz? Enzo, todo el mundo sabe que eres el palurdo de los García. ¿Has estado en el psiquiátrico últimamente? Porque si es así, el tratamiento no está funcionando. Menudos delirios tienes. Se partían de risa. Los padres de Lucía estaban lívidos. Estás completamente loco. Las cosas que dices, gritó su madre, agarrándome bruscamente. Vámonos a casa. Su gesto fue tan brusco que el rostro de Lucía se endureció. Estaba a punto de intervenir cuando una voz imponente resonó de repente. ¿Qué ocurre aquí? Todo el mundo guardó silencio al instante. Al levantar la vista, vieron a un hombre y una mujer que salían del hotel. Alguien susurró con asombro: son los de la Cruz. Las expresiones de todos cambiaron, y la madre de Lucía se apresuró a arreglarse el vestido. La señora de la Cruz se acercó, y, al ver la marca roja en mi muñeca, su rostro se tornó gélido. ¿Qué ha pasado? La madre de Lucía abrió la boca para excusarse, pero Mateo se le adelantó. No es nada, solo mi hermano, que no tiene muchas luces y estaba bromeando con que era hijo de ustedes. Todos los presentes contuvieron el aliento. Los padres de Lucía entraron en pánico. Aunque el que había hablado era yo, temían que salpicara a la familia García. El padre se apresuró a intervenir. Le pido disculpas. Mi hijo no rige muy bien. Espero que sepa perdonar su impertinencia. Miraron nerviosos a los de la Cruz, pero, para su sorpresa, la expresión de estos se volvió aún más gélida. ¡Qué absurdo!, dijo el señor de la Cruz con frialdad. He visto a Enzo crecer desde que era un niño. No tenía ni idea de que tuviera ningún problema. Se hizo un silencio absoluto. Los padres de Lucía se quedaron de piedra, sin poder procesar lo que acababan de oír. Antes de que pudieran reaccionar, la señora de la Cruz me rodeó con un brazo, frotándome la mano con ternura. Hijo mío, ¿estás bien? Esas dos palabras, hijo mío, dejaron a todos paralizados. Fue Mateo el primero en reaccionar, espetando: Enzo, ¿tus padres adoptivos son los de la Cruz?
La señora de la Cruz levantó la vista y dijo con frialdad, ¿padres adoptivos? Para nosotros, Enzo es nuestro hijo. Con esa frase, confirmó la sospecha de Mateo. Todos se quedaron boquiabiertos, especialmente las amigas de Lucía que tanto se habían burlado de mí. Estaban blancas como el papel. Enzo, el palurdo, ¿era el heredero de los de la Cruz? Al recordar todas las barbaridades que le habían dicho, se murieron de miedo y se apresuraron a disculparse. Enzo, lo sentimos mucho, solo decíamos tonterías. Por favor, no nos lo tengas en cuenta. Sé generoso y perdónanos. Fruncí el ceño, a punto de decir que no tenía importancia, pero mi madre adoptiva intervino con voz gélida, ¿es que no saben que los errores tienen consecuencias? De nuevo, un silencio sepulcral. Mi madre adoptiva continuó, implacable, ustedes, las que han insultado a Enzo, más les vale venir con sus padres a nuestra casa a disculparse formalmente. Y en cuanto a ustedes, dijo, mirando a los padres de Lucía y a ella, Enzo es demasiado blando y se ha conformado con cancelar sus contratos. Yo no soy tan compasiva, pienso llevarlos a la quiebra. La señora de la Cruz cumplió su palabra. Con una rapidez implacable, desmanteló las redes comerciales de los García y los Sánchez. Los García quedaron al borde de la quiebra. Los padres de Lucía iban cada día a la puerta de mi hotel, esperando apelar a mi sangre para que cediera. Pero mis padres adoptivos se aseguraron de que ni siquiera pudieran acercarse. Lucía, sin embargo, resultó ser un hueso duro de roer. Consiguió mantener su empresa a flote, pero a un coste enorme. Vivía en un estado de estrés constante. Un día, al salir de la oficina, se encontró a Mateo esperándola. Lucía, dijo él con los ojos llorosos en cuanto la vio. Tus padres llevan días sin dirigirme la palabra. No sé qué hacer. Eres la única a la que puedo recurrir. Era evidente que, con todo el lío, sus padres no tenían tiempo para él. La voz de Lucía sonaba agotada. ¿Qué quieres? Una promesa, respondió él, mirándola con ansiedad. No harás como tus padres, ¿verdad? Ahora que sabes que los padres adoptivos de Enzo son los de la Cruz, no me darás de lado por él, ¿o sí? ¿Cuándo piensas divorciarte de una vez? Mateo estaba realmente asustado. Había pensado que, al deshacerse de mí, la victoria sería suya. Nunca imaginó el poder de mis padres adoptivos. Ahora, los García le habían dado la espalda. Si Lucía también lo abandonaba, estaría perdido. Al oír la palabra divorcio, el rostro de Lucía se transformó. Enzo y yo no estamos divorciados oficialmente. No vuelvas a decir eso. Se dio la vuelta para marcharse, pero Mateo estalló, desesperado, así que eres igual que ellos. ¿También te interesa el poder de los de la Cruz? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Has olvidado lo que me prometiste antes de casarte con él? ¿Has olvidado que te he estado esperando todos estos años? ¿O es que ya no recuerdas quién te salvó la vida en aquel acantilado durante la cacería? La acusación de Mateo fue desgarradora, y un atisbo de culpa cruzó la mirada de Lucía. Pero al oír su última frase, se quedó paralizada. Levantó la vista hacia él. ¿Qué has dicho? ¿Que me sacaste de un acantilado en el coto de caza? Mateo, con los ojos llorosos, respondió, sí, ¿por qué? Lucía entrecerró los ojos. Porque yo recuerdo haberme desmayado en una cueva. Mateo se quedó de piedra. Cuando Lucía se perdió en el coto de caza, fui yo quien entró a buscarla, sin importarme el peligro, y la saqué de allí. Pero Mateo, aprovechando que yo había perdido el conocimiento, se había atribuido todo el mérito. En realidad, Mateo no tenía ni idea de lo que había ocurrido en la montaña. Simplemente, como el médico mencionó que Lucía tenía heridas compatibles con una caída, él asumió que yo la había rescatado de un acantilado. Intentó arreglar su mentira a toda prisa, pero Lucía no era tonta. Era la mujer al frente de un imperio empresarial. Entrecerró los ojos y preguntó con voz gélida, ese día, en la montaña, ¿viste algún animal salvaje? Mateo ya no se atrevía a mirarla a los ojos. No, que yo recuerde, murmuró. El último atisbo de calidez desapareció de la mirada de Lucía. Aunque estaba inconsciente, recordaba haber oído aullidos de lobos y el sonido de un disparo. Hasta ahora, cegada por la gratitud y la culpa hacia Mateo, nunca lo había pensado con detenimiento. Pero ahora, al recordarlo, se dio cuenta de que era imposible. Con las escasas habilidades de Mateo para montar y cazar, ¿cómo podría haberla salvado de una manada de lobos? Pero si no fue Mateo, ¿quién pudo ser? Una respuesta se abrió paso en su mente. Agarró a Mateo del brazo. Mateo, dijo, su voz desprovista de su calidez habitual,
ahora gélida como el hielo. Sabes que odio que me mientan. Te daré una última oportunidad. ¿Quién me sacó de ese coto de caza? Mateo nunca había visto a Lucía así. Bajo una presión inmensa, se derrumbó. Fue Enzo quien te sacó de allí. Lucía sintió que las fuerzas la abandonaban y retrocedió un paso, tambaleándose. Mientras tanto, su asistente, que había escuchado la conversación, ya se había puesto en contacto discretamente con el personal del coto de caza. Un par de llamadas fueron suficientes para averiguar la verdad. Se acercó y le susurró: «Señora Sánchez, lo he confirmado. Quien la rescató ese día fue el señor Enzo. Y no solo eso, al parecer, se enfrentó a una manada de lobos para protegerla. Sufrió varias mordeduras». Lucía se estremeció. ¿Había sido herido por los lobos? Con razón tenía tan mala cara al volver de la cacería. Y no dijo ni una palabra. ¿Acaso no le dolía? Imposible. Era porque sabía que, por mucho que se quejara, no recibiría ni una pizca de compasión de los García, ni de ella. Al pensar en esto, Lucía sintió que el corazón se le encogía. Sin dudarlo un instante, se dio la vuelta para marcharse. Mateo, volviendo en sí, le gritó: «Lucía, ¿a dónde vas?» «Sí, te mentí». «¿Y qué? ¿No se supone que me quieres a mí? Te lo advierto, si vas a buscar a Enzo, no vuelvas a dirigirme la palabra en tu vida». Los pasos de Lucía se detuvieron. A Mateo se le iluminaron los ojos, creyendo que había dudado. Pero al instante siguiente: «Pues no nos veremos más». Escupió esas palabras con frialdad y se marchó sin mirar atrás. Lucía estaba desesperada por encontrarme. No lo había hecho antes porque quería estabilizar primero su empresa, no quería parecer una inútil ante los de la Cruz. Pero ahora, sabiendo que yo le había salvado la vida, no podía esperar ni un segundo más para verme. Pero me negué a recibirla. Estaba desesperada. Y no solo ella, también sus padres. «Te lo dije 1000 veces, que fueras más amable con Enzo», le recriminó su madre. «Si lo hubieras tratado mejor, nunca te habría pedido el divorcio. Y si hubierais tenido un hijo, jamás se habría marchado». «¿Un hijo?» Lucía se quedó perpleja. De repente, algo hizo clic en su mente y sus ojos se iluminaron. Claro, el niño. ¿Cómo había podido olvidarlo? Lucía fue corriendo a la clínica y buscó al médico que había gestionado la criopreservación de nuestros embriones. Fue directa al grano: «¿Dónde está mi hijo con Enzo? Quiero iniciar el proceso de implantación ya mismo». Acababa de recordar los embriones que habíamos congelado. Aunque solo fuera un embrión, era nuestro hijo. Estaba segura de que si se quedaba embarazada, yo volvería con ella. Pero para su sorpresa, el médico la miró con incomodidad. Esos embriones, su marido ordenó que fueran destruidos. ¿Qué ha dicho? En ese instante, el mundo de Lucía se vino abajo. El médico, nervioso, le explicó lo que había ocurrido. «Señora Sánchez, no es que no quisiera informarle», se excusó. «Es que el señor Enzo compró la clínica. No tuve más remedio que seguir sus órdenes y mantenerlo en secreto». El médico intentaba justificarse desesperadamente, pero Lucía ya no oía nada. Retrocedió un paso, tambaleándose. Por fin lo entendía todo. Enzo ya planeaba divorciarse desde entonces. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de repente estaba tan decidido a dejarla? Finalmente, incapaz de soportarlo más, vino a mi hotel. Esperó allí durante 3 días y 3 noches. Por fin, el día que nos disponíamos a abandonar España, nos interceptó. Al ver a Lucía, mis padres adoptivos quisieron llamar a seguridad, pero los detuve. «Dejadme hablar con ella». Me acerqué. Tenía el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. «Enzo», dijo con voz ronca al verme, «¿podemos arreglarlo? Te prometo que a partir de ahora te trataré bien. Seré cariñosa contigo todos los días. Por favor, no me dejes». Durante esos días, Lucía había reflexionado mucho sobre los motivos de mi divorcio. La única razón que se le ocurría era su negativa a intimar conmigo para guardarse para Mateo. 3 años de matrimonio sin consumar era, sin duda, algo intolerable para cualquier hombre. Por eso, quería prometerme en persona que todo cambiaría. Estaba convencida de que si le demostraba su sinceridad, yo volvería a su lado. Al fin y al cabo, nadie sabía mejor que ella cuánto la había amado. Así que empezó a decir: «Te prometo que a partir de ahora, cada día». «Basta». La corté en seco. La miré, su expresión era casi cómica. «Lucía, ¿de verdad crees que soy tan patético que no puedo vivir sin ti?» Lucía se quedó helada. Continué, con la misma frialdad: «Antes te deseaba porque te amaba.
Pero ya no te amo, ya no te amo. Esas pocas palabras se clavaron en el corazón de Lucía como puñales. Apretó los puños sin darse cuenta y exclamó: «Imposible. No puedes haber dejado de quererme». Después de tantos años de matrimonio, Lucía conocía mi devoción mejor que nadie. Era capaz de pasarme una noche entera en vela cocinando su sopa favorita. Me pasé meses tallando a mano su regalo de cumpleaños. ¿Cómo podía alguien así dejar de amarla? «Enzo, no intentes engañarme», dijo Lucía. «Si no me quisieras, ¿por qué habrías arriesgado tu vida para salvarme en el coto de caza?» Sí, incluso en ese momento, Lucía estaba convencida de que yo solo quería divorciarme por despecho, porque me había tratado mal. Creía que si se disculpaba y cambiaba, podría recuperarme sin problemas. Pero para su sorpresa, mi respuesta fue una risa gélida. «Sí, te salvé en el coto de caza», admití con frialdad. «Pero solo lo hice para saldar una deuda». Su rostro se quedó sin expresión. Continué, implacable: «Cuando me secuestraron, tú me salvaste. Así que pensé que salvándote yo a ti, la deuda quedaría saldada. Vida por vida». Lo que no sabía, una sonrisa burlona se dibujó en mis labios, es que todo aquel secuestro fue una farsa. En realidad, nunca te debí nada. Su rostro cambió por completo. «Espera, Enzo, tú sabes». «Lo sé todo», la corté. «Sé que te casaste conmigo por un acuerdo familiar. Sé que planeabas divorciarte y humillarme como venganza por haberle quitado el puesto a Mateo. Pero dime, Lucía», se esbocé una sonrisa amarga, «¿fue culpa mía perderme de niño? ¿Acaso pedí yo que los García me encontraran? Vuestro compromiso fue un acuerdo entre vuestras familias. ¿Qué tuve yo que ver en todo eso? Desde el principio, todo me fue impuesto por vosotros. ¿Y ahora la culpa es mía?». La miré fijamente y por fin le hice la pregunta que llevaba años carcomiéndome por dentro. «Lucía, dime, ¿qué hice yo de malo?». Lucía miró el rostro gélido del hombre que tenía delante y sintió como si su corazón se hiciera pedazos. «No, Enzo, escúchame». Abrió la boca para explicarse, pero las palabras no le salían. Yo ya ni siquiera me molesté en mirarla. «Sé que antes de mi llegada, tú, Mateo y mis padres biológicos erais felices. Mi aparición rompió vuestro equilibrio», dije con calma, sin rastro de odio ni rencor. «Ahora me marcho. Todo volverá a ser como antes. ¿No es eso lo que siempre habéis querido?». Dicho esto, me di la vuelta y me marché sin volver a mirarla. «Enzo», gritó, intentando seguirme, pero sus pies parecían pegados al suelo. Finalmente, fue su asistente quien, incapaz de soportarlo más, intervino. «Señora Sánchez, ¿por qué no le cuenta la verdad sobre lo que pasó?». Lucía respondió, ausente: «¿Qué verdad?». «La verdad sobre el secuestro», exclamó la asistente. «Usted planeó el falso secuestro». «Sí, pero al final resultó gravemente herida intentando salvarle la vida de verdad». Muy poca gente conocía la verdad sobre aquel secuestro. Incluso las mejores amigas de Lucía creían que ella lo había orquestado todo. Pero la realidad era mucho más complicada. Lucía, en efecto, había planeado un falso secuestro, pero todo se torció. Unos secuestradores de verdad se enteraron de su plan, interceptaron a sus matones de pacotilla y nos secuestraron a Mateo y a mí de verdad. Por eso, cuando los García pagaron el rescate solo por Mateo y se marcharon, mi vida corría un peligro muy real. Aquellos criminales no bromeaban. Fue Lucía quien, al enterarse, se adentró en la guarida de los secuestradores sin pensar en su propia seguridad. Recibió 3 puñaladas y casi pierde la vida para sacarme de allí. Al recordar aquello, Lucía se sintió transportada a ese momento. Durante años se había preguntado por qué había arriesgado su vida por mí. Siempre se había dicho a sí misma que lo hizo porque todo había sido idea suya. Si yo hubiera muerto, la culpa la habría consumido y la relación entre los Sánchez y los García se habría roto para siempre. Pero en el fondo, Lucía sabía que esa no era toda la verdad. Cuando fue a rescatarme, no pensó en nada. Actuó por puro instinto, con una sola idea en la cabeza: no podía permitir que me ocurriera nada malo. Por un instante, lo vio claro. Quizás, ya en ese momento, se había enamorado de mí. Y ahora, por fin, estaba dispuesta a admitirlo. Me amaba. Al principio, cuando regresé a España, no soportaba que un desconocido le hubiera arrebatado el lugar a Mateo y, para colmo, se hubiera convertido en su prometido. Aceptó el matrimonio por la presión de sus padres, con la intención de divorciarse al cabo de 1 o 2 años. Así cumpliría con su familia, de paso, me daría una lección en nombre de Mateo. Pero, ¿en qué momento cambió todo?
¿Fue mientras fingía cortejarme, al ver cómo me sonrojaba y le daba las gracias en un susurro? ¿O fue la primera vez que me besó? Creía que estaba jugando conmigo, pero sin darse cuenta, fue ella la que se enamoró. Por eso, cuando se enteró de que mi secuestro era real, entró en pánico. Por eso, el día de nuestra boda, en el fondo, fue la persona más feliz del mundo. Y por eso, a pesar de tener el poder de la familia Sánchez en sus manos y poder divorciarse cuando quisiera, nunca lo hizo. La verdad es que Lucía llevaba mucho tiempo enamorada de mí, pero se negaba a admitirlo, porque el mismo día de nuestra boda, Mateo intentó suicidarse. Cuando llegó al hospital, él le suplicó, con los ojos llenos de lágrimas, que le prometiera una cosa, que aunque se casara conmigo, nunca me tocaría. Y mirando al hombre que creía haber amado durante tantos años, Lucía se lo prometió. Lucía siempre cumplía su palabra. Si le había hecho una promesa a Mateo, la cumpliría. Por eso, a pesar de que en muchas ocasiones durante nuestro matrimonio estuvo a punto de ceder, siempre me rechazaba. Para no romper su promesa, me mantuvo a distancia, tratándome con frialdad. Y fueron precisamente esas acciones las que destruyeron nuestra relación. Al darse cuenta de esto, Lucía sintió un sabor metálico en la boca, y sin poder contenerse más, tosió una bocanada de sangre. ¿Señora Sánchez? Al día siguiente, en Italia, acababa de levantarme cuando mi madre adoptiva entró en mi habitación con una expresión extraña. Levanté la vista. ¿Pasa algo, mamá? Ella dudó un instante antes de hablar. He recibido un mensaje desde España. Es de Lucía, quiere que te diga algo. Me quedé perplejo por un segundo, pero mi respuesta fue inmediata y firme. No quiero saberlo. Mi madre me miró, insegura. Enzo, ¿estás seguro? La verdad es que, cuando recibió el mensaje, la primera reacción de mi madre fue negarse a transmitírmelo. Pero al conocer su contenido, se quedó de piedra. No se esperaba que Lucía tuviera una enfermedad terminal, y menos aún que fuera tan cruel como para decir que no aceptaría el tratamiento de células madre a menos que yo volviera con ella. Era un chantaje emocional en toda regla. Mi madre no quería contármelo, pero se trataba de una vida, y temía que me arrepintiera en el futuro si no lo sabía. Por eso vino. Este mensaje tiene que ver con la vida de Lucía. ¿Seguro que no quieres escucharlo? Pero mi respuesta fue la misma, sin un ápice de duda. No quiero, dije con calma, incluso si se muere, no es asunto mío. No lo decía por crueldad ni por despecho. Era, simplemente, la verdad. Cuando decidí marcharme de España, tomé la decisión de cortar todos los lazos con Lucía para siempre. Por lo tanto, lo que le ocurriera ya no me concernía. Mi madre se quedó sorprendida por un momento, pero luego sonrió, aliviada. Bien, sabía que mi hijo no era un pusilánime. Dicho esto, sin intención de añadir nada más, se dirigió a la puerta y dijo con frialdad al mensajero: dígale a la señora Sánchez que mi hijo no es una cura andante. Si quiere un tratamiento, que lo busque en otra parte. Y que deje de amenazar a mi hijo. Para mí, aquel asunto fue como una piedra en un estanque. Creó una pequeña onda y luego desapareció sin dejar rastro. Pasó medio año. En esos 6 meses, ocurrieron muchas cosas. La familia García se declaró en bancarrota, y mis padres biológicos pasaron a ser gente corriente con problemas económicos. Tras la quiebra, Mateo mostró su verdadera cara y dejó de ser el hijo modelo. Fue entonces cuando comprendieron que él nunca los había querido a ellos, sino a su dinero. Se arrepintieron, pero ya era tarde. Por su parte, la familia Sánchez, aunque no llegó a la quiebra, quedó muy debilitada. Un día, el abogado de Lucía vino a buscarme. Pensé que sería por algún asunto de la división de bienes, pero fue directo al grano. Señor Enzo, la señora Sánchez ha fallecido. En su testamento, le ha legado a usted todo su patrimonio. Me quedé de piedra. ¿Lucía había muerto? En el cementerio, miré la foto en blanco y negro de su lápida con una mezcla de sentimientos. No podía creer que, tras nuestra despedida hacía solo 6 meses, nos reencontráramos de esta manera. Mi madre adoptiva, al verme así, no pudo evitar hablar. Enzo, ¿me culpas? En su momento, Lucía mandó un mensaje diciendo que no aceptaría el tratamiento a menos que tú aceptaras tener un hijo con ella. Pero tú dijiste que su vida ya no te importaba, así que decidí no volver a mencionarlo. Si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí. Volví en mí y le sonreí. Mamá, no digas tonterías. Fuiste muy clara en su momento, y fui yo quien dijo que, aunque muriera, no era asunto mío. No fue tu decisión, fue la mía. Su mirada vaciló. Pero si te lo hubiera contado,
Aunque me lo hubieras contado, no la habría salvado, respondí con serenidad. Su vida era suya. No podía usarla como una cadena para atarme. Resulta que Lucía había cumplido su palabra. Tras mi negativa, rechazó cualquier otra opción. Sin el tratamiento de células madre, no duró ni 6 meses. Y al saberlo, no sentí ni arrepentimiento ni culpa. Quizás otros verían su acto como una prueba de amor profundo, pero para mí no fue más que un chantaje emocional. Quizás Lucía me amaba de verdad, pero un amor que llega tarde vale bien poco. Y sus últimas acciones me resultaron repulsivas. ¿Acaso su amor le daba derecho a usar su propia vida como un arma para obligarme a volver? ¿Y a usar a un niño, concebido no por amor sino por necesidad, como una cadena para atarme a ella para siempre? Eso no es amor, es puro egoísmo. Miré su foto. Sí, era ella. Incluso en la muerte, solo pensó en sí misma. Pero se equivocó. No iba a dejar que la culpa me encadenara. Mi indiferencia hacia ella nació el día que me marché. Su muerte no cambió nada. Así que me di la vuelta y me fui sin dudarlo. Que donen toda su herencia a la caridad. No quiero nada de ella. En cuanto a Mateo, supe que la muerte de Lucía le afectó durante un tiempo. Pero la vida sigue, y acabó liado con una mujer mayor y rica. Tuvo mala suerte. El marido de ella era un hombre peligroso que le dio una paliza y lo dejó desfigurado. Sin futuro y sin nadie, acabó muriendo solo y enfermo. En solo un año, todo había cambiado. Mi vida había vuelto a su cauce y por fin era dueño de mi propio destino. A partir de ese momento, el futuro era mío, y prometía ser brillante.